de tal manera que sería inconstitucional por ese motivo. Sí, me parece bien, excelente análisis del licenciado Emilio Palacio. ¿Cómo estamos, señor gerente? Vamos avanzando. Y tenemos otra pregunta, licenciado Emilio. ¿Su criterio coincide con la opinión de una respetable institución del país, la Asociación Ecuatoriana de Radio AER, la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, los canales de comunicación comunitarios regionales ecuatorianos asociados? ¿Consideran que no es aceptable que para opinar, escribir o personas que se exija un título académico? ¿Coincide con usted, doctor licenciado Emilio? Bueno, en este caso se está refiriendo específicamente a la comunicación de opinión, sí, que es un área particular, porque una cosa es la información, la crítica, el análisis, y otra cosa es la opinión. En realidad, actualmente están exentos de esa norma las personas que hacen opinión, y en la nueva ley inicialmente no estaba clara, pero Rolando Panchana ya aclaró de que no incluiría la opinión. Él quiere dejar el título solamente para el resto de periodistas, cosa que igual yo sigo objetando. Correcto, correcto. Licenciado Emilio, el proyecto del licenciado Panchana se pretende calificar como un bien a la comunicación y no como un derecho. Así es. Mire, esto se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. Sí. Hubo algunos legisladores, asambleístas de Alianza País, que pretendieron que en la Constitución conste que la comunicación es un bien. Se discutió largamente el tema, hubo mucho debate. Afortunadamente la sociedad y la opinión pública se pronunció muy enérgicamente sobre eso, y eso no fue aceptado en la Constitución, fue rechazado. Eso consta en las actas de la Asamblea Constituyente. Y ahora se lo pretende introducir a través de una ley, lo cual ya resulta de por sí absurdo, y además también es inconstitucional, porque la Constitución especifica que se debe interpretar el espíritu del constituyente, y si los constituyentes lo discutieron y lo hicieron a un lado, no le han dado importancia. Ahora, el televidente se preguntará, ¿y por qué es importante esto de que sean un bien o no sea un bien? Muy sencillo, porque los bienes pueden tener propietarios, y eso significaría que la comunicación se convierta en una propiedad de alguien. Quizás dirán, bueno, es propiedad suya, pero a lo mejor mañana dicen, bueno, no es suya, es de todo el país o es de no sé quién. Entonces mi derecho a la comunicación, incluso con mi familia, con mis hijos, podrán decirme, no, esa comunicación es un bien y resulta que es un bien estratégico y por tanto el Estado lo tiene que administrar de alguna manera. Es un concepto muy peligroso que por eso fue descartado de la Constitución y ahora lo quieren introducir en la ley. Licenciado Emilio, el periodista catalán Miguel Ángel Bastenier, catedrático universitario y formador de juventudes, dice que ningún periodismo de ninguna parte del mundo necesita ninguna ley de prensa. Bueno, es algo que se discute mucho. Hay personas que consideran, muy respetables en mi opinión, que consideran que sí debe haber una ley de comunicación porque están hastiadas de las exageraciones, los abusos de muchos medios de comunicación que han hecho del sensacionalismo una manera de ganarse la vida. Entonces mucho muerto, mucha sangre, mucho cadáver, y con eso pretenden hacer dinero. Y entonces algunos sectores piden regulaciones. El asunto que no se comprende a veces es que esas regulaciones y controles están ya en otras leyes y se los puede perfeccionar. No se necesita una ley de comunicación para eso. Sí, me parece bien, licenciado Emilio. Amigos, el licenciado Emilio, vamos a un corte comercial, ya hablaremos con ustedes, hermanos de Milagro. Gracias. Amigos, continuamos con ustedes. Gracias por continuar en sintonía de nuestra programación en la Hora de la Justicia. Estamos en compañía del licenciado Emilio Palacio, editorialista del Diario del Universo. Licenciado Emilio, avancemos con más temas que, por cierto, no queremos que eso nos quede nada en la agenda, porque la semana pasada tuvimos un diálogo también con los colegas abogados hablando sobre el Código de la Niñez y se nos quedó en carpeta varias preguntas que la ciudadanía, por cierto, está atento para saber cuáles son sus derechos, sus obligaciones. El licenciado Emilio, dice el periodista Miguel Ángel Bastenier, que con el ordenamiento jurídico, si es democrático, basta y sobra. Es decir, él dice que no es necesaria una disposición especialmente para la comunicación social. Su comentario, doctor licenciado Emilio.
Bueno, como decíamos hace un momento, en otras leyes ya existen los mecanismos de regulación. Hay que reformar algunos de ellos. En algunos casos son injustos, en mi opinión, y antidemocráticos. En otros casos, en cambio, pecan por ser muy flojos ante el abuso de los medios de comunicación. Para ponerle solamente un ejemplo, la franja del horario de protección a menores muchas veces no se respeta. Eso debería haber sanciones mucho más enérgicas para quien irrespete esa franja. Ahí ya no se trata del derecho de la comunicación, porque son niños y los derechos de los niños no son los mismos derechos de los adultos. Entonces, más bien ahí hay un deber de protegerlos a los niños y hacer respetar sus verdaderos derechos, que son no ser agredidos, por ejemplo, con una transmisión fuerte en su contenido, sea este de violencia, sea este de escenas eróticas, etcétera, y por tanto por eso existe la franja de protección al menor. Pero eso no tiene que estar en una ley de comunicación, de hecho no lo está, no correspondería, sino que debe estar y está en su propia ley, a la que le falta, eso sí, energía. Así es. Licenciado Emilio, ¿cuán necesario es la relación entre periodismo y democracia? Bueno, la democracia nació con el periodismo. No me refiero a la democracia griega, que no era una verdadera democracia, ya que, como usted sabe, la libertad era solo para los ciudadanos, los esclavos no tenían ni siquiera el derecho a la vida. Cuando nace la verdadera democracia, que es con las llamadas revoluciones democráticas burguesas, entre esas la famosa Revolución Francesa, la independencia norteamericana, la independencia de América Latina, se crean por primera vez gobiernos democráticos y ahí surge el periodismo. El periodismo combatía a las monarquías, combatía a las colonias y proclamaba la independencia. Benjamin Franklin en Estados Unidos, Eugenio Espejo en Ecuador, fueron protagonistas de ese proceso democrático. Entonces mire usted qué tan unidas están, que son gemelos, son hermanos gemelos, nacieron de la misma madre y al mismo tiempo. Correcto, excelente, licenciado Emilio. Me parece muy bien la narrativa del licenciado Emilio Palacio. Licenciado Emilio, este proyecto de comunicación habla de responsabilidad ulterior. ¿A qué se refiere esta responsabilidad ulterior en el proyecto de ley del señor Panchana? Bueno, lo terrible de este término es que no se sabe qué quiere decir y por tanto lo importante es correcto si se aclara a qué se refiere. Es decir, la responsabilidad ulterior debe existir, pero debemos aclarar qué se entiende por tal, porque de lo contrario se presta para muchos abusos. La responsabilidad ulterior es que, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo en este momento, si atenta contra los derechos fundamentales de una persona, yo debo responder, tengo una responsabilidad posterior. Es decir, no puede ser que primero venga un señor soldado, revise lo que hemos hablado y si le parece bien lo difunde o no lo difunde. No, primero yo tengo que decir lo que el error o la forma equivocada en que lo he hecho y luego la persona afectada tiene el derecho de que yo tenga que rectificarme. Eso es lo que se refiere a la responsabilidad ulterior. Ahora, para el presidente, para Panchana, responsabilidad ulterior es, por ejemplo, que dos jóvenes proclaman que el presidente Rafael Correa no es grato y van a la cárcel durante 5 días y solo salen con una fianza de $500 cada uno, por la responsabilidad ulterior de haber puesto un cartel que decía eso. Por eso les repito, depende de lo que queremos decir. Y mucho me temo que lo que ellos quieren decir es que nadie pueda opinar, criticar, disentir. Licenciado Emilio, recuerdo yo que hace muchos meses, hace unos 2 meses atrás, se va el presidente Obama, habla ante el Senado, estaban los senadores presentes, estaba el presidente del Senado, la presidenta, y mientras hablaba el presidente Obama a los senadores, alguien lo increpó. Obama hablaba sobre el asunto de la reforma a la salud, y un senador le dice mentiroso, y el presidente Obama y todos escucharon, pero él siguió y no dijo nada. Entonces, parece que aquí en el Ecuador es muy diferente el estilo de gobernar, licenciado Emilio. Lamentablemente es el estilo de gobernar aquí en nuestro medio que se está imponiendo muy recientemente, el de los regímenes totalitarios, no el de los países democráticos. En algunas sociedades, volvamos al caso mismo de Norteamérica, para poner un ejemplo extremo, muy extremo,
En la época de la guerra de Vietnam, una guerra en la que se metió Estados Unidos de una manera equivocada, negativa, criminal, para acabar con un pueblo como fue el pueblo vietnamita,